Bienvenidos a Contrachata. ¿Qué hacemos en este canal? Bueno, lo que nos dedicamos es a la física y a la ciencia. Y eso, por supuesto, excluye a los terraplaneros y a los universochateros. Gente que ve al universo en 2 dimensiones o en 4 dimensiones. Jamás lo ve en las únicas que reconocemos que son 3 dimensiones. Alto, ancho y largo. Nadie está en ese mundo. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre este grupo llamado terraplaneros, específicamente los de la Argentina que hicieron un video sobre mí, un par de videos el año pasado, el 19, agosto del 19, y resulta que, voy a empezar diciendo, para ponerlo en el contexto, de que ellos pertenecen a una organización llamada FECORE, una organización norteamericana, fundada hace un par de años atrás nada más. Y FECORE es una corporación, está incorporado, estamos formalmente, entonces es una compañía, ¿no? Y FECORE es una compañía que ha pedido ser exenta de impuestos, le ha pedido al gobierno norteamericano y se le ha concedido ese estatus. Son exentos de impuestos, quiere decir que tuvieron que presentar pruebas de que no lo hacen con fines de lucro. Claro que hay una manera muy buena de esconder todo eso. Te das a vos mismo un sueldo de $1 millón y a Juancito, tu compañero, le das, qué sé yo, $750.000. Los dos pueden viajar en los aviones de la corporación, los barcos, los coches, ¿no? Hay formas de disfrazar todo eso. Ahora, ¿a quién se le da esta condición de exención de impuestos? Bueno, se le da a las religiones generalmente, ¿no es cierto? Las religiones evangelistas, muchos de los pastores, sobre todo esos pastores carismáticos que reclutan a mucha gente, bueno, son muy valiosos con su lengua, ¿no? Ellos convencen a mucha gente y por lo tanto gozan de muchos beneficios. Entonces a eso se dedica esta empresa, para eso está ahí. Entonces, ¿quiénes son estos FECORE? A ver, vamos a ver. Y bueno, acá está su página web, ¿no es cierto? FECORE International, FECORE. Según ellos se dedican a revelar la realidad, revealing reality. ¿Qué específicamente quieren revelar ellos? Bueno, hay que ver las letras FE, que están en verde ahí. FE significa Flat Earth, tierra chata. Esta gente va a ser una religión, va a hablar de la tierra chata. Y con ese fin han han creado una serie de experimentos. Quieren dedicarse a usar giroscopios, un nivel, una especie de agrimensuría de la tierra, microondas, láser, ¿no? ¿Para qué hacen todo esto? Bueno, lo hacen con el fin, nuevamente, de demostrar que la Tierra es chata y no redonda como nos han lavado el cerebro desde que somos chiquitos. ¿Vamos? Entonces esa es la finalidad. FE, Flat Earth, se dedica a tierra chata. Y a eso se están afiliados los terraplaneros argentinos. ¿No es cierto? Bueno, y el líder de los terraplaneros argentinos es este pastor de ovejas, su nombre es Iru Landucci. ¿Estamos? Y él, por supuesto, es un tipo que está desempleado, no tiene trabajo. Entonces, claro, tuvo que dedicarse a esto, a sacarle el jugo sobre todo a las conspiraciones. ¿Vamos? Y claro, él cree que la Tierra es chata. No sé si él lo cree realmente, pero bueno, asumiendo que él lo crea, es el pan de todos los días de él y por supuesto tiene que tener gente que lo mantenga, o sea, que lo subvencione. Y bueno, a eso se dedica. Entonces él lo tiene que hacer valer esto, porque no es como yo estoy jubilado. No tengo ninguna organización, yo estoy por mí solo. Entonces yo sí me dedico a la ciencia. Yo trato de entender cómo funciona el universo y trato de traspasar eso a otra gente. Hay gente que lo cree, gente que no, mis teorías, fenómeno. Pero eso, yo soy muy simple. Ahora, yo también tengo mi canal de Patreon, ¿no? Patreon, que le dicen en inglés. Y la gente me dona $1, porque el mínimo es $1. Y eso es todo lo que pido. Algunos me dan más, pero bueno, yo solo pido $1.
¿Y para qué es ese dólar? Es para mantener el canal abierto. El día que nadie me contribuye, bueno, cierro la ventana y cancelo el programa, ¿no es cierto? Entonces, solamente funciona mientras la gente me da $1 cada uno, el que me da. Esto no es lo que hacen ellos. Estos quieren expandirse, estos quieren pertenecer a una organización, quieren viajar por el mundo, tener beneficios. De eso se trata todo esto, ¿no es cierto? Entonces, sí, acá está nuestro querido representante argentino Iru en la conferencia de los de FECORE, que hicieron en el año 2018, en Denver, Colorado. Y bueno, ¿de qué habló nuestro amigo Landucci? Bueno, él habló de lo que tiene ahí en la camiseta, está bien claro ahí, ¿no? Dice anti-Illuminati. Para aquellos que no conocen, Illuminati son, supuesto, un grupo ahí de ricachones, de gente muy poderosa, que va a introducir el nuevo orden mundial. Entonces, obviamente, uno hubiera creído de que él hubiera puesto otro símbolo, ¿no? Otro icono, ¿no? En su camiseta, algo relacionado con la física, 2 imanes, la gravedad, algo así. No, él puso política, porque de eso es de lo que fue a hablar y de eso es lo único que puede hablar este tipo Landucci, ¿no es cierto? ¿Y por qué habla de política? O sea, de eso. Porque él, bueno, él está en contra de los Illuminati, del nuevo orden mundial, ¿no? En inglés, New World Order, ¿no es cierto? ¿Y por qué habla de eso? ¿Por qué habla de política? Bueno, porque es un ignorante en cuestiones de física. No entiende absolutamente nada de física. Él no te va a hablar de la gravedad, de imanes, cómo atrae un imán a otro, de la electricidad, de la luz, por ejemplo, cómo hace el experimento de la doble rendija o el entrelazamiento cuántico. Bueno, unos cuantos temas que son de actualidad, ¿no es cierto? De que hablan todos los de la corriente dominante. Como mínimo él tendría que hablar de esos temas. No, jamás lo vas a ver hablar de eso. Él no habla de eso porque no sabe nada de física, pero hay una razón más importante, y que es que todo el mundo se dedica a la política. La política es muy popular en la gente. O preguntarle a alguien en la calle, mira, acá tengo 2 imanes, ¿no es cierto? Ese redondelito ahí, 2 metales, siempre uso esto para demostrar, ahí está. Los imanes se atraen, ¿no es cierto? Le decimos a uno el polo sur, el otro polo norte, y ahí dejamos la cuestión, y más de eso no sabemos nada. Y entonces, claro, le preguntas a alguien en la calle, ¿cómo se atraen 2 imanes? ¿Cuál es el mecanismo? Y decís, a mí ni siquiera me interesa ese tema. Nadie le interesa la ciencia, nadie le interesa cómo funciona este universo. Todo el mundo tiene problemas mucho más graves más cerca de ello, y todos tienen que ver con política. Y ahí es donde entra Landucci. Él no va a hablar de ciencia porque la gente se aburriría, saldría corriendo. Nadie le aportaría un centavo. No, él tiene que hablar de un tema que es popular y que es política, y todo el mundo es un experto en política. Vos decís, abajo los liberales, arriba los conservadores, o algo por el estilo, y tenés una charla para todo un día, ¿no? Y ellos, Landucci, bueno, no te va a hablar específicamente de la política, no, te va a hablar de la política, y lo va a disfrazar de ciencia. Él te va a hablar de política, de la ciencia, pero en términos de política. ¿De qué va a hablar? Obviamente va a hablar de conspiración, de esto. Él es un experto en conspiraciones. Él sabe mucho de cómo hay banderas falsas y conspiraciones, y cómo los gobiernos actúan, los políticos, cómo se llenan sus bolsillos, cómo desinforman a la gente. Ahora, yo no voy a decir que nada de eso ocurre, no viene al caso. No, lo que estoy hablando es de que de eso habla él. Él habla de política, él no te va a hablar de lo que es ciencia, él no te va a analizar un átomo ni nada por el estilo, nunca lo escuchas hablar de eso, porque no sabe nada de eso. Entonces, ¿qué puede hablar él de física si no sabe un corno de física? Entonces, claro, él tiene que hablar de política, que además es un tema mucho más interesante para la gente. Todo el mundo le gusta hablar de conspiraciones, y si existen, si no existen, si el político robó, si se fue,
si hizo la política correcta. De eso todo el mundo es un experto. Todos somos expertos en política. En parte es un tema importante porque te llega adentro. Todos los días la política que hay ahí afuera, monetaria y demás, todo eso te llega. La ciencia, el saber cómo un imán atrae a otro, no te llega para nada. Entonces la gente está completamente aislado de esos temas. Yo soy el único que habla de esos temas en el planeta. Los demás no están hablando de eso. Bueno, entonces, claro, lo que resulta es que el terraplanismo es política disfrazada, ¿no?, de ciencia. Entonces, no, este pastor evangelista de la tierra chata, este lobo político, se disfraza de oveja científica para venderte su religión chatera. Ahora resulta que Iru Landucci dice que me viene siguiendo hace unos años. Y creo que es cierto, yo vi su nombre aquí y allá, no sabía ni quién era. Y resulta que viene siguiéndome hace muchos años, o algunos años, y me dice, o dice en el video que hizo de mí, de que él no cree en mi teoría. No cree en la teoría porque dice que sufre de lo mismo de lo que yo acuso a la corriente dominante, y es de que lo de ellos no es observable, y Landucci dice que resulta que lo mío tampoco es observable. Pero quiero decir, Bill es una persona que hace análisis críticos, como digo, el que sabe separar la paja del trigo, creo que tiene buenos argumentos para varias cosas. No comparto su modelo porque me parece que recae en lo mismo que él critica, que es el hecho de la no observación del propio modelo. Entonces, no sé, tipo Iru Landucci, obviamente no aprende nada. No aprende nada porque no le interesa el tema y por lo tanto ve todo muy superficialmente. Yo vengo hace años, hablando en contra de la observación. Digo, la observación no tiene nada que ver con la ciencia. Lo vengo diciendo en cada 2 o 3 videos. Entonces, si él me viene siguiendo y no aprendió eso, que es algo fundamental en mi argumento, yo no sé qué es lo que cruza por la mente de este tipo. Y creo que nuevamente es porque no le interesa la física, no le interesa la ciencia, él está en otro tema, en la política. Ahora resulta que la gente dice, pero ¿cómo no observamos? ¿Cómo vas a explicar un fenómeno si no lo observaste primero? Eso es lo que dice toda la gente que tiene porotito de cerebro, porque claro, eso es lo que lo educaron en la secundaria, en la universidad, y eso es lo que repite sin entender nada, no entiende siquiera el contexto. ¿Estamos? Entonces, veamos un ejemplo. Acá está el jefe, ¿no? Y Juancito, y el jefe le pregunta a Juancito, ¿qué hiciste todo el día, Juancito? Y bueno, estuve haciendo experimentos, señor jefe. Ajá. ¿Y qué experimento hiciste, cerebrito de poroto? Y bueno, agarraba un lápiz y lo soltaba. E hice eso todo el día. ¿Y cuántas veces lo hiciste, cabeza de hormiguita? Y lo hice 1001 veces, porque estaba pensando en las 1001 noches, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacerlo 1001 veces, repetible para ser bien científico, ¿no? Queremos que esté dentro de la ciencia. ¿Y qué aprendiste de eso? Mente sin neuronas. Y aprendí que siempre se cae al piso. No importa de dónde lo suelte, siempre se cae al piso. Y lo medí, todo. Tengo la ecuación. Entonces no, dejémoslo bien en claro. Acá vienen haciendo experimentos los grandes sabios de las matemáticas. Hace 400 años, por lo menos desde la época de Newton del siglo XVII, vienen haciendo experimentos y observando. ¿Y con qué concluyeron todos estos grandes sabios? Bueno, concluyeron
de que la gravedad es el doblamiento del tiempo, la curvatura del tiempo. El tiempo, según ellos, es una de las patas, una de las 4 patas del espacio-tiempo, y la Tierra no sale volando fuera del sistema solar porque hay esta depresión, esta curvatura, en parte del tiempo, ¿no? Y que eso es lo que sirve de pared para que la Tierra no salga volando. Esa es la explicación o la interpretación física que da las matemáticas, las físicas matemáticas. ¿Y qué concluyen los terrachateros estos? Ellos dicen, no, tiene que ver con densidad y con flotabilidad. Y nunca se dieron cuenta que ninguno de esos dos tiene nada que ver con explicaciones racionales, ni que hablar con interpretaciones físicas. Ellos no se dan cuenta que eso, en el mejor de los casos, es una descripción, aunque eso fuera cierto. Entonces esta gente está totalmente enajenada de la física. Lo que hacen ellos no tiene nada que ver con la física. Por eso la observación y la experimentación no tienen nada que ver con la física o con la ciencia. En la ciencia no observamos. Con la baba cayéndose. No, eso no es ciencia. Eso se llama estupidez, ridiculez, se llama irracionalidad. En la ciencia hay que usar el cerebro y hay que explicar. Y el que no explica no es un científico. No me interesa qué título tenga, no me interesa cuántos años estudió. Si no me puede explicar cómo un imán atrae a otro, que aprendemos esto la primera semana de física, el tipo no es un físico. Y yo puedo observar esto todos los días y hacer el experimento 100.000 veces por día y no voy a resolver por qué o cómo es que la madre naturaleza hace este experimento, este truco mágico. Y por supuesto no lo vamos a descifrar nunca usando los 5 sentidos. No lo vamos a resolver con la vista, observando, tocando, oliendo, oyendo, usando la lengua para probarla, porque los intermediarios que usa la madre naturaleza son todos agentes secretos, intangibles e intocables. Entonces no vamos a poder resolverlos en el laboratorio. La única forma de descubrir qué es lo que usa la madre naturaleza para contactar a los objetos, a la lapicera, al lápiz o a la tierra, a la superficie, a la piel de la tierra, que está en contacto con la piel de la tierra, es con la mente, pensando. Lo tenemos que deducir del comportamiento y nunca lo vamos a probar yendo al laboratorio. La observación y la experimentación no tienen nada que ver con la ciencia y solo los retardados mentales insisten sobre eso. ¿Estamos? Los veo la próxima.